discusión. Hace un tiempo lo leí, le contaba a él en un capítulo de derechos humanos y ella lo conocía de su lucha por los derechos en Latinoamérica, ¿sí? Él es chileno, y así que mi hermano chileno nos traiga sus aportes. Bienvenido al profesorado de educación primaria y educación social. Gracias. ¿No tuvo mucho con el sonido? No, pero se escucha bien, sí. Bueno, darle el agradecimiento siempre, no solo a la parte de la escuela, sino también al equipo de trabajo, porque nos han abierto las puertas cada vez que ofrecimos algún tipo de charla o trabajo en conjunto, en forma articulada con el profesorado. Y bueno, nos parecía que la visita de Palomo, de Eduardo, era más que interesante que podamos compartirlo con ustedes. Palomo ya estuvo en Concordia en un encuentro latinoamericano de escritores de Dos Orillas. Voy a invitar a la intérprete de lengua de señas, Silvina Elber. Como decía, tuvimos la suerte de compartir ese encuentro latinoamericano y escucharlo a Eduardo, que a la dirección a la cual pertenezco nos hizo ruido por un montón de terminología y de este trabajo cotidiano en busca de lo que nosotros llamamos inclusión. Y bueno, concretamos para traerlo en el mes de octubre, donde nosotros trabajamos de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Principal de Discapacidad, el mes de la inclusión y de la concientización. Así que vamos a darle la palabra porque también el tiempo es acotado y hay que aprovecharlo, es el eje que debemos escuchar. Así que bueno, gracias y Palomo, todo tuyo. Gracias Marcelo. Gracias a esta institución, a ustedes, a su presencia. Y bueno, como ya me presentaron, soy Palomo Arregada de Valparaíso, Chile. Soy activista desde muy niño de los derechos humanos, de la memoria histórica de mi país y también de los derechos de las personas con diversidad funcional. Soy escritor, tengo 4 publicaciones, 4 libros y bueno, ando recorriendo por varias partes, más allá de presentando mi libro, mi obra, también haciendo un poco de concientización desde una charla que se llama El acto poético de la resiliencia, que cuesta un poco recorrer desde la literatura como un arma de vida para enfrentar, digamos, la realidad de las personas que estamos o vivimos en situación de discapacidad. Por lo mismo, quisiera comenzar esta presentación viendo un video, invitándolo para que le va a dar un toque necesario para que después sigamos con esta conferencia.
En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de la diferencia, el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que se tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso, no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad, pues existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo un nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presentes en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en la accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades.
Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que vigilan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel. Yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdennos a cambiar esta situación. Bueno, tal como dice el video y también tal como pretendo aclararlo y aportarlo en estos minutos, es hablar un poco sobre aquella construcción social que ha venido durante siglos, durante años, haciendo un monumento a lo que es de repente lo que el lenguaje hace realidad, ¿no? Entonces, para empezar, yo hago esta pregunta: ¿qué es la discapacidad? Y la respondo como: la discapacidad es lo que la medicina no ha podido mejorar y lo que el Estado y la sociedad no han sabido adaptar. Por eso hablo yo desde que la discapacidad no la tengo yo, sino que yo estoy en situación de discapacidad, tal como lo dice el preámbulo de esta Convención de Derechos Humanos de Personas en Discapacidad, que la discapacidad la pone el entorno, la pone el otro, la pone el Estado y también la pone el lenguaje y de repente el comportamiento. ¿Por qué pongo ahí a la foto de aquel hombre conocido mundialmente? Porque Albert Einstein empezó a hablar a los 4 años de edad. A los 4 o 5 años de edad. Su familia lo quería encerrar, porque decía que no era un niño normal. Vivimos en una sociedad basado bajo la norma. ¿Qué es lo que es la norma? La norma se ha impuesto a través de un sistema arcaico, patriarcal, machista, capacitista, que te dice que es normal y que no es normal. Yo supe que yo era discapacitado cuando alguien me dijo, cuando niño, que yo era discapacitado y que yo no era normal y que yo era un enfermo. Bueno, yo me miraba al espejo y me encontraba la cara de enfermo, ¿no? Porque el lenguaje que me llegaba me hacía crear
esa realidad, tal como se lo quisieron hacer al ente que al final sabemos que es el ser humano más inteligente que hemos conocido, que todavía se está estudiando su capacidad e intelecto en la ciencia, pero así todo lo querían etiquetar cuando niño. ¿Por qué? Porque él tuvo una funcionalidad distinta, pero no negó a cualquier otro. Por eso son varios los artistas que conocemos y que han estado en situaciones de discapacidad. Ahí tenemos a Beethoven, que era sordo, bueno, la artista Calo, que tiene su bello verso, que dice, piensa para que lo quiero si te lo haga para volar. Bueno, tenemos a Van Gogh, que autoescribió, tenemos a Stephen King, Daniel Artista y así, muchos otros, como también muchos otros personajes creados por la literatura y creados por el cine, nos han hecho un flaco favor a las personas en situación de discapacidad, en presentarnos como bárbaros, como horrorosos, como sinvergüenzas. Podemos ver en el Lazarillo de Tormes a un ciego que era egoísta. Podemos ver en la isla del tesoro a un pirata que le faltaba un pie y tenía una prótesis de palo, que era un bandido, era un tigre. Tenemos en el cine a los robadores de Cadapo, que era horroroso, que te daba miedo, que no era normal. Y ha sido una larga de personaje y de construcción de este lenguaje. Por eso a mí me gusta citar, por lo menos, hacer pistas de muchos otros que hay. Uno que es Christy Claude, que es un pintor, poeta irlandés que sufrió una parálisis cerebral y solamente le funcionaba sus pies izquierdos. Hay una película en YouTube que se llama Los pies izquierdos. Y también era poeta, y en un verso él dice: tocaste mi vida defectuoso, tan suavemente con amor, ardiendo hacia arriba, en una llama oscura y constante, quemándome en la curación. Después tenemos a Mark O'Brien, que era un periodista estadounidense que sufrió poliomielitis, y él, que también hay una película de él muy buena, que no es de hace mucho, que se llama 6 estilos de sexo, que él lo único que quería antes de morir era tener aquella experiencia sexual que tienen todos los seres humanos, el llamamiento, digamos. Y bueno, él le dedica un poema a la mujer que le satisfacó ese sueño que él tenía, y le dijo: déjame tocarte con mis palabras, con mis manos, ya inertes, como el guante vacío. Después tenemos a un grande de la casa, de acá, de Argentina, como Jorge Luis Borges, que dijo: los poetas y los hijos somos lo que pueden
¿verdad? Por eso yo veo y no veo, que también lo vivo. Lo vivo de que hay una cierta resistencia, porque hay un poder que nos está oprimiendo. Pero en el arte, en la literatura, desde los artistas, hay una cierta resistencia que me quiero enfocar en este gran filósofo francés, que dice: donde hay poder hay resistencia, y donde hay resistencia hay creación. ¿Y por qué eso? Porque la resistencia no es solamente fuerza, no es solamente detener algo para que no te lleve a pasar, sino que también es como de creársela para salir de ese rollo o de esa obsesión desde la creación. Entonces, Michael Foucault dice: donde hay resistencia, donde hay poder hay resistencia, y donde hay resistencia hay creación. Y yo digo: donde hay creación hay vida, o sea, poesía. Y por eso quiero empezar a contar mi historia, cómo nace el poeta, como logro yo a llevar ya 4 libros, más de 15 antologías con otros poetas en distintas partes del mundo. Y me quiero concentrar en este discurso de Roland Barthes, que dice: el lenguaje es una piel. Yo froto mi lengua contra el otro, es como si hubiera palabras, como dedos o dedos en mis palabras. Mi lenguaje tiembla de deseo. La emoción proviene de un doble contacto, de una parte, toda actividad del discurso revela discretamente un único significado, que es: yo te deseo. Y se libera, le nutre, le ratifica, le hace explotar el lenguaje, cosa tocándose. Por otro lado, envolvió el otro en mis palabras. Lo acaricio, me toca, yo lo toco, yo sostengo ese frotamiento y paso a hacer jugar el comentario de aquel que yo someto a la relación. ¿Qué quiere decir Roland Barthes con este discurso? Quiere ponerse desde su realidad, formar un cuerpo desde el lenguaje a través de la empatía, a través de cómo yo con mis piedras de mis zapatos empatizo con el otro o sensibilizo con los demás, con la sociedad. Y bueno, yo nací en el año 1979 y cuando nací me dio una crisis, me faltó el aire. Los doctores dijeron que yo me iba a morir, o sea, le dijeron a mi padre, le dijeron: recen, si creen en algo, acuérdense, porque nosotros como ciencias, doctores,
no podemos hacer nada, el niño se muere en algunos minutos y horas. Bueno, aquí estoy, bueno, estoy entrenando por cenazo, pero aquí estoy. Después de que dijeron que iba a morir, dijeron que yo iba a ser vegetariano, que yo iba a quedar en la incubadora y después con manguera y... Bueno, ¿para qué le voy a decir? Después que quiero que no fui vegetariano y a través que estoy diciendo, dijeron que yo no le iba a responder a la vida. O sea, que no iba a pasar más de ciertos grados de secundaria, de primaria, aquí le dice primaria, ella le decimos básico, que no iba a pasar más allá que aquí sería sexto quinto grado. Y bueno, llegué a la universidad, llegué a su papá, que es un poema que se sigue escribiendo. Y bueno, fue un poco romper algunos muros y romper algunas fallas. Y cuando yo nací, como dice mi pastor el aire, yo también vi que a mi pueblo, que a mi país, también le faltaba el aire. También estaba asfixiado bajo una dictadura dura, bueno, no hay dictadura clara, pero muy sangrienta que vivía en Chile. Y lo veía en los ojos de mis profesores, lo veía en mi familia, lo veía. Y de nacer un poco diferente y nacer del color, también sea un poco el cuerpo y el lenguaje de sensibilizarse y poder empatizar con lo demás y darse cuenta de lo que estaba pasando. Y así fui creciendo. Y así fui creciendo hasta que llegué a mi adolescencia y me empecé a enamorar. Pero el rechazo era tan fuerte como la discriminación de los niños. Me daba vuelta la cara de un bofetón los rechazos de aquellas compañeras y me era doloroso. Y cuando pasa eso, ¿no? Yo empiezo a encontrar en un papel y en un lápiz un arma. Yo estuve en una institución que es famosa en Chile que se le llama Teletón, porque hacen contaban de calidad y un negociado que es de otro tema. Pero yo estuve en esa institución desde que nací hasta los 11 años. Y a mí me han invitado muchas veces a la cárcel a darle talleres a los internos para motivarlos, que escriban, que lean, que se distraigan. Entonces, yo a ellos les digo, yo estuve en la Teletón hasta los 11 años, estuve con los pies llenos de fierro, con mi cadera lleno de fierro, de ortopedia, los pies, piernas. Y qué más que ellos que están llenos de fierros, de muros, de madera, me pueden entender. Pero ¿qué pasó? Que la Teletón me rehabilitó y me enseñó a caminar y me dijo ya, sé libre, solo. Pero quedé preso de la discriminación,
los prejuicios, de la estigmatización, a querer de eso, de que te miren el menos, de que te miren el lado. Y en eso nadie me enseñó a mí cómo poder avanzar. Porque la televisión me enseñó a trasladarme de un lugar a otro, sin caer, ojalá. Pero avanzar es otra cosa. Y eso lo empecé a experimentar desde un lápiz, un papel en blanco. Entonces yo le decía a lo interno, ustedes me pueden hacer callar a mí, yo lo puedo hacer callar a ustedes, pero un papel en blanco nunca te va a hacer callar. Y ahí hay un pedacito de libertad, ahí hay un pedacito de imaginación, ahí hay un pedacito de querer volar, aunque sigamos estando presos, pero ahí hay una resistencia frente a un poder y hay una creación, ¿no? Y aquí nace un poco el ser poeta, en el buscar en el lenguaje una forma de luz. Y aquí yo quiero ser categórico y claro, sin ofender a nadie, pero yo hago la diferencia entre qué es lo que es un experto académico a un experto activista, a quien vive la situación de discapacidad. Porque aquí el experto académico te puede decir qué es lo que tú necesitas, pero nosotros decimos qué es lo que nosotros queremos, y de repente queremos intentarlo, queremos equivocarnos, queremos tener el derecho al ensayo y al error, sin que se nos detenga. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, estudié cine y televisión, me especialicé como guionista. Y en guión te enseñan que no hay historia sin conflicto y que el conflicto mueve al personaje y te enseñan a subir al personaje a un árbol, llenarlo de piedras, de bombas, de misiles, de granadas, y ese personaje se tiene que bajar del árbol, no ileso, pero sí con vida. Y bueno, así uno empieza a construir su historia, ¿no? su vida. De repente yo hago la analogía entre la discapacidad y la clase obrera, ¿no? Porque se tiene entendido de que la clase obrera en el mundo es romanticista, es bonita, y no, la clase obrera es dura, la realidad en la villa, en las poblaciones de los temas, hay mucha violencia, igual que la discapacidad. De repente a nosotros se nos usa el lenguaje desde el infantilismo, el pobrecito, el angelito, el niñito
chiquito, el que no se la puede, ¿cómo va a ser eso que él es un santo de Dios? Y por eso yo vengo un poco a decir y a cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y cuando se hace de inclusión, que es algo que a mí me hace mucho ruido, porque a mí no me tienen por qué incluir en un mundo que ya estoy incluido desde que nací. O sea, yo como igual como tú comes, yo me visto igual como tú te vistes, yo tengo necesidades igual como tú la tienes, no me tienes por qué incluir. Incluyamos a los extranjeros, a los marcianos, pero a mí no me tienes por qué incluir en la sociedad. Yo ya soy parte, me gusta más el concepto, saber convivir con la diversidad, saber aceptar al otro y validar al otro como un ser diferente y no por eso menor. Eso es distinto cuando sepamos convivir, porque en el universo nada es igual a otro. Ningún árbol es igual a otro árbol, ninguna planta es igual a otra planta, que sea de la misma especie. Ningún pez es igual a otro pez, ningún perro es igual al otro, que sea de la misma raza. Ningún ser humano es igual a otro ser humano, aunque sea gemelo. Todos somos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho y tenemos necesidades. Cuando existe una necesidad, hay un derecho de vivir. Por eso yo le quiero regalar este concepto, ¿no? Te quiero regalar concepto, un par de palabras, diversidad funcional, para poder referirte a todos quienes hemos sido mal e injustamente designados, indicados y rotulados de forma arbitraria como discapacitados, y te refieras a nosotros como lo que somos, personas diversas. Ahora te quiero regalar otro poema y uno después quizás aceptar un poquito de preguntas, ¿no? Este primer poema está dedicado a mi madre y refleja un poco aquel momento y aquella situación histórica que se vivía cuando yo nací. Se llama El nudo. Madre, cuando llegué a este mundo sentí el grito de la carne y lloré, y luego me callé, porque así me dijeron recién nacido. No fue la asfixia en tu vientre, aquel forceps era de un país entero, de fuerza bruta que había que sacarte cráneos esparcidos, conectados por corvos que movían el viento hacia el norte, mientras que todos estábamos boca abajo. Madre, a tus ojos de leche, por los que no han nacido, hoy puedo caminar, y no es el dolor de mis piernas quien eligió este andar entre matorrales de indiferencia, donde nacen las zarzamoras que pinchan injusticia, y no es por estos mares de memoria de un país con su fondo y remolinos que tus ojos de prójimos, hundido por tu amor grito en una cruz de balsa de huella, el baúl de mi niñez y su estigma sobre la piel marcadas por los azotes.
fue tu llamarada al momento de nacer, donde me atoró tus ojos de prójimo, donde nunca me arrodillé ni demoré en desatar la esperanza que has luchado como tierra para que yo pueda caminar y de ser tanto tu raíz, recoger piedras por aquellos que ya no están. Quiero leer un poema que no haya leído antes, pero como es mi última presentación, voy a leer este poema que también tiene, bueno, los poemas hay que explicarlo, hay que interpretarlo, ¿no? Este poema se llama Manifiesto que ella no me quiso. Ella no me quiso, me dijo que era muy chico, que para ella era un bebé aún, que no tenía experiencia, que aún me quedaba una vida por delante, que tenía que ser alguien en la vida, que yo tenía que amar de nuevo del amor que venía saliendo, que la vida trae sorpresa, como también engaños, dolores, decepciones, pero que los dolores se pasan y las heridas se curan y que algún día va a llegar mi amor verdadero, una mujer que me quiera de verdad y que me trate bien, pero que en la vida había que luchar por lo que uno quiere, que vendrían más muros que derribar y este no era el único. Ella no me quiso, me dijo que me conocía bien, que sabía lo duro que era para mí esto, y me aconsejó que no fumara tanto, que no me emborrachara todos los días, que no comiera porquerías, que no me metiera con putas, que usara condones, que no fuera maricón con las mujeres, que no pasara en vela todas las noches, ni que fuera tan depresivo, que no fuera tan comunista y tampoco tan apasionado, que no le tirara tantas piedras a la policía, que no construya el castillo en el aire, que no sufriera tanto cuando pierde el Santiago Wander de Valparaíso. Ella no me quiso, pero me recomendó psiquiatras, me dijo que me tomara todos los medicamentos, que hiciera ejercicio, que no es malo el domingo ir a misa, que amara a los animales, que leyera libros, que me desahogara escribiendo poemas, que no peleara tanto con los derechistas, tampoco que no le dijera tanto concha de tu madre al presidente, que no le discutiera a mis padres, que siguiera sus consejos, que protegiera a mis hermanas, que buscara un buen trabajo, sobre todo para que nunca le falte a mi hijo, que tuviera cuidado con no caerme tanto. Ella no me quiso, me dijo que algún día quizás me quiera y quizás me sorprenda desprevenido, que solo debía esperar y seguir sus consejos, que no hay mal que por bien no venga. Ella no me quiso, me dijo que su decisión de alejarse era la correcta y que no la buscara porque sé que algún día ella me querrá y quizás yo no la quiera porque sé que ella, espero más tarde
que temprano llegará la muerte. Vendrá para darme el abrazo que no me quiso dar el día que nací del amor de mi madre, y yo solo espero poder haber vivido. Muchas gracias. Este último poema, que es una obligación leerlo, ¿no? Que también empieza con la palabra, se llama manifiesto incluso. Tengo una telúrica expresión en cada una de mis manos y me gusta escribir pastando con tinta de vida, esa que se desparama y revienta las palabras con amo gelatina. Por fuerza mayor ando en malos pasos desde que nací. Camino con la réplica de la imagen de lo que he vivido. Mis pies avanzan en libre expresión, levantando polvos, desafíos, arrastrando las piedras divorciadas del asfalto. Me codifico hablando en un canal que usa una señal de humo de urgencia y me lanzo como cae a tierra con mi voz que tiembla en lo que digo fugaz. Mi lenguaje es un músculo obrero que se ejercita declarando obstinación. Fui durante años un obligado ingeniero incesante. Tengo un magíster en escribir currículum en las suelas de mis zapatos. Soy un desgastado más de los diplomados en el viaje del silencio. No me he visto con el traje de la indiferencia, ni menos uso corbatas que fueron hechas para que el burgués que fracasara se suicidara más fácilmente. No necesito matarme para sentirme más muerto, solo resucitar cada mañana con el nuevo sol de los que luchan y se mantienen despiertos. Cuando a mí me dijeron que iba a ser vegetal, yo elegí ser primavera. Muchas gracias. No sé si alcanzamos a seguir tiempo quizás para algunas preguntas. Sin censura, sin restricción, obviamente, pueden quedar piedra, nada, sensible. Buenas tardes. Nosotros lo que queríamos saber es su transcurso en la escuela primaria, cómo fue y cómo se sintió. Sí, mira, mis padres tuvieron o yo tuve la suerte de que mis padres me pusieron en un colegio artístico y a la vez un colegio socialmente opuesto a lo que se estaba viviendo en ese entonces, en un colegio que te da mucho. Su educación era a través del arte y los valores humanos y democráticos, ¿no? Entonces, pero no así todo eso, yo no tuve
exento del bullying tampoco, digamos, en el colegio. Pero sí hubo un gran trabajo entre mis padres, los especialistas y los profesores, que hacían reuniones, porque entre todos concordaban que yo obviamente tenía una diversidad funcional, pero que no era discapacidad, que yo podía avanzar quizá un poco más lento, pero junto con mis compañeros. Pero también creo que eso es muy importante, que la familia lo tome en cuenta y que también en la educación, en los establecimientos educacionales, se haga ese trabajo conjunto entre el profesorado, los especialistas o los expertos académicos y los padres, que son la representación del experto activista, que ellos son unos expertos activistas más, porque los padres son padres de un hijo o una hija en situación de discapacidad. Ellos también tienen su historia, también tienen su trabajo, también tienen sus frustraciones o sus anhelos. Pero tuve la suerte de estar en un colegio que no fue indiferente a la diversidad y fue de integración e integrar como a mí y a otros compañeros en situación de discapacidad, y bueno, y todos éramos iguales ahí, todo era. Pero obviamente a mí me gustaba más escribir. De repente había discriminaciones silenciosas que yo le digo, ¿no? Cuando a mí me gustaba mucho el básquetbol, entonces me gustaba estar con la pelota con el compañero, y me gustaba de que me empujaran, de que me quitaran la pelota, pero el profesor creía que haciéndome un favor, le decía a los compañeros, no lo marquen, déjenlo. No, pues yo quería tomarle eso, yo quería que me marcaran. No importa si hacía un punto, no, yo quería eso. Entonces de repente hay discriminaciones o hay corrupciones que también vienen desde ahí, digamos, sin querer queriendo, ¿no? Que no creo que ese profesor sea alguien malo o alguien que me quiera discriminar. Pero de repente, porque no es lo mejor, de repente, claro, se termina en el... Buenas noches, Palomo. Estoy hablando con las preceptoras de los docentes. Queríamos saber cuándo empezaste a escribir y a publicar tus libros, si es una forma de hacer catarsis y si otras cuestiones se manejan allí. Por otro lado, vimos en tu proyección que había un escritor argentino. Si lo tomás como influencia, ¿qué otros escritores te han influenciado? Y la última pregunta, ¿dónde conseguimos o dónde podemos conseguir tus libros? Gracias por la pregunta, haciéndote lo primero. Empecé a escribir a los 3 años de edad como un arma de cielo, un arma. Recuerdo que mi primer poema, empecé a escribir primero pensamiento, y mi profesora de lenguaje, que yo tomé un taller de poesía, me dijo que eso
pensamientos se podían transformar en poemas y se estructuraban bien. Y ahí nace un poco el poema. Pero mi primer poema fue un poema de protesta contra los ensayos nucleares de Uruguay, Francia. Y bueno, después empecé a escribir poemas desahogándome, no se lo importaba a nadie, no. Solamente quizás los más cercanos y los más cercanos me decían, algún día tienes que escribir un libro. Y después, bueno, mi papá, me separé de la mamá de mi hijo, tuvimos 9 años juntos, y conocí a una gran mujer. Y ella me consiguió una editorial, ¿no? Fue la primera editorial de mundo. Ella estudió el lenguaje. Y ella me dijo, algún día vas a llegar a México. Y bueno, ahí llegué a México. Y bueno, así publico mi primer poemario que se lleva Tito con tinta de vida, pétalos, espinas y amo gelatina. Y bueno, tal como Borges, yo también, como decía, crecí en un colegio artístico, crecí escuchando a Violeta Parra, a Víctor Jara, a la Mercedes Sosa, a Calgaspa, a Yupanqui. Pero el primer poeta que a mí me conmovió fue Mario Benedetti. Mario Benedetti con 2 poemas, que es muy fácil que llegue al otro, ¿no? En su lenguaje. Pero también cuando leo a Julio Cortázar, es algo que me gusta la piel. O a Juan Kelman también, que lo recomiendo. Hay un poeta, ayer estuve con una profesora de lenguaje y le preguntaba por qué conocía a un poeta. Y yo lo conocí cuando una vez fui a Mendoza a presentar mi segundo libro. Y entré a una librería y cogí aquel libro. Y lo escogí porque la biografía era una antología. La biografía del poeta me llamó la atención porque era un detenido desaparecido en el 76, aquí en Argentina. Y empiezo a leer y él usa mucho al cuerpo como lenguaje, ¿no? Se llama Miguel Ángel Bustos, para que lo busquen. No hay mucho de él en internet, pero sí hay. Y es lo recomiendo, súper bien. Y eso, ¿no? Un hermano la compositora. ¿Sí? Mis libros. Mira, traje muchos libros, pero se me fueron todos. Pero quedé de acuerdo con el director de la dirección de discapacidad, Marcelo, de que es más fácil mandar libros a Mendoza y que desde Mendoza lo hagan llegar acá. Y bueno, ahí quizás por las redes sociales se dará a conocer. O también quizás puede ser que próximamente también vuelva a ser invitado, que ahí traiga más libros y bueno, y sigan el Facebook de la dirección de discapacidad. Bueno, primero que todo me hizo emocionar. Quería agradecer por eso y decirle que es un gran ejemplo de vida
para muchos, y también porque nos dio otra mirada de lo que es la discapacidad, también la inclusión, y eso nos va a servir de acá adelante como futuras maestras. Nada más que decir, muchísimas gracias y siga así como es. Bueno, yo no sé si estás dilatando la pregunta para no volver a ganar cebo. Son dos opciones. No, son estudiantes muy aplicadas. Sí. Vamos a defenderlas, las chicas. Sí, son muy buenas. Y bueno, creo que es un ejemplo de lucha, ¿sí? De motivación, ¿no? Que a veces uno teniendo dificultades da ganas de tirar todo, pero no es así, ¿no? Su experiencia, lo que les cuesta por ser diferente. Nosotros nos estudiamos de ustedes, principalmente estudiantes, no bajar los brazos, ¿sí? Por más que estén mal en una materia, situaciones familiares, particulares, todos tenemos particularidades que nos cuestan a veces más o menos, pero bueno, seguir y luchar por lo ideal, creo que es el mensaje principal que nos está dejando esta Paloma. Así que muchísimas gracias, que tenemos un pequeño presente, recuerdo. Y por prometer que estamos haciendo, como comentaste el año que viene, me parece que podemos tener de vuelta. Sí. Así que agenda para nosotros. Una pequeña palabra, quiero agradecerle que es mi última presentación a la compañera Silvina que desde que vine en agosto estaba ahí haciendo su gran trabajo y también haciendo un respeto hacia nosotros y bien valga la palabra incluyendo lo demás. Así que bueno, muy bien, buena jornada para los estudiantes, pueden volver a sus aulas, tranquilos ahora, reflexionando sobre las palabras de Palomo, y así también obviamente a Silvina un agradecimiento que siempre acompaña y que la conocemos de años con la institución, en distintas situaciones laborales, compañías y todo, pero bueno, de años de trayectoria importante que tiene Silvina. Gracias, Marcelo. Y obviamente bienvenido a la institución cuando quieran todas las propuestas. Gracias.